Estaba sentado en la mesa de mi cocina, con el sol de la mañana entrando sesgado sobre la desgastada superficie de roble, cuando mi teléfono vibró con una notificación. A mi edad, la mayoría de los mensajes son de viejos amigos saludando, o la ocasional foto de los hijos de mi nieto Christian, pero este era de Daniel, mi hijo. Me había enviado una serie de fotos y videos, cada uno más extravagante que el anterior. Un reluciente crucero blanco deslizándose sobre aguas turquesas, copas de champán sobre mesas de caoba pulida, un camarote privado con espejos con bordes dorados, e incluso una toma de Sara, su esposa, dando vueltas con un vestido que probablemente costaba más de lo que yo gasto en comida en un mes. La descripción me golpeó como un puñetazo en el pecho. Viviendo el sueño, papá. El crucero por el Caribe de $180,000 vale cada centavo. ¡Oh! Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal y déjenos saber desde dónde nos escuchan en los comentarios. Por un largo momento, me quedé sentado mirando la pantalla, con la mano congelada alrededor de mi taza de café. $180,000. Mi mente seguía dando vueltas alrededor del número como un buitre sobre una presa. Daniel no tenía esa clase de dinero. Trabajaba a tiempo parcial haciendo trabajos ocasionales arreglando neumáticos, ayudando en un lote de autos local, tal vez 30 horas al mes si tenía suerte. Sara, que era bastante dulce cuando la conocí, no había tenido un empleo estable en años. Yo conocía su realidad financiera mejor que nadie. Vivían al día, apoyándose en mí cada vez que vencía el alquiler o el auto se averiaba. Y sin embargo, ahí estaban, desfilando por el Caribe como la realeza. La primera punzada en mi pecho no fue ira, fue angustia. Mi muchacho, al que había entrenado en la liga infantil, el que se quedaba dormido en el asiento del pasajero en los largos viajes de pesca, con la cabeza contra la ventana, confiando en que su papá lo llevaría a casa a salvo. Ese niño una vez había dicho, «Papá, quiero ser justo como tú cuando crezca». Ahora era un hombre publicando fotos de un lujo que no podía permitirse en absoluto, sonriéndome a través de una pantalla como desafiándome a cuestionarlo. Deslicé las fotos de nuevo, cada una era una daga. La suite en la que estaban tenía pisos de mármol, candelabros y un balcón con vista al océano infinito. Sabía lo suficiente sobre viajes para reconocer que no era una oferta de crucero económica. Esto era de primera categoría, acceso de élite, algo en lo que incluso mis amigos adinerados dudarían en derrochar. El tipo de viaje para el que la gente ahorra toda su vida para experimentar. Y entonces me di cuenta, si no era su dinero, y yo sabía que no lo era, entonces, ¿de quién era? Me pasé una mano por la cara, tratando de calmar mi respiración. Un padre siempre quiere creer lo mejor de sus hijos, sin importar cuántas veces tropiecen. Le había dado a Daniel más oportunidades de las que podía contar, cubriendo facturas atrasadas, ayudando con los pagos del auto, incluso pasándole efectivo cuando Sara quería muebles nuevos. Cada vez, me decía a mí mismo, solo necesita un empujón. Encontrará su camino. Pero al mirar esas fotos, no podía mentirme más. Algo estaba muy mal. Mientras estaba sentado allí, el rostro de Margarita vino a mí, el recuerdo de mi difunta esposa, que se fue demasiado pronto. Ella siempre había tenido más fe en Daniel que yo. Ella decía, «Solo es que madura tarde, Ricardo. Un día nos sorprenderá». Dios, cómo desearía que ella todavía estuviera aquí para decirme eso. Pero incluso su optimismo no podría explicar esto. No $180,000. No un crucero que costaba más que mi primera casa. Traté de imaginar a Daniel reuniendo esa cantidad de dinero. Traté de imaginar a Sara trabajando largas horas, ahorrando centavo a centavo. Era risible. Ni siquiera podían gestionar un mes de compras sin pasar una de las tarjetas de emergencia que les había dado. Y ese pensamiento me dejó helado. La tarjeta de crédito de la empresa en la que había agregado a Daniel hace 2 años. Solo para emergencias. Casi me había olvidado de ella. Se me revolvió el estómago cuando la comprensión se asentó. Levanté mi teléfono de nuevo,
desplazándome por los mensajes de Daniel. Sus palabras eran pura emoción, sin vacilación. Papá, no creerías la langosta aquí. Catas de vino ilimitadas. Excursión a una isla privada mañana. Conocía el tono de mi hijo cuando ocultaba algo. Y no había ni una pizca de culpa en esos mensajes de texto. No estaba avergonzado, estaba orgulloso. Orgulloso de presumir algo que no le pertenecía. El café se había enfriado en mi mano. Lo dejé con cuidado, temiendo que mis dedos pudieran temblar y dejarlo caer. Mi mente recorrió años de sacrificios, turnos extra, largas noches bajo la lluvia, construyendo casas para poder poner comida en la mesa, y que a mis hijos nunca les faltara nada. Había pagado matrículas universitarias, primeros autos, pagos iniciales. Pensé que la generosidad era la medida de la paternidad. Pero mirando esas fotos, lo vi tan claro como el día. La generosidad sin responsabilidad había convertido a mi hijo en un ladrón. Y sin embargo, bajo la angustia, una chispa de algo más caliente comenzó a brillar. Ira. No una ira salvaje e imprudente, sino el tipo lento y latente que se convierte en determinación. Daniel pensaba que podía usarme como un cajero automático sin fin, sonriendo para la cámara mientras me dejaba seco. Sara pensaba que podía jugar a ser reina en un trono comprado con mi sudor. Pero habían olvidado algo. No era un tonto, no era débil. Y si pensaban que este crucero de $180,000 era el premio de su vida, estaban a punto de aprender que el verdadero premio no era suyo para reclamar. Esa mañana, me hice una promesa. Esta sería la última vez que Daniel me humillaría. A la mañana siguiente, mientras estaba sentado en la mesa del desayuno con mi café negro y avena habituales, mi teléfono vibró de nuevo. Daniel me había enviado otro lote de fotos. Esta vez, era él en la cubierta del crucero, con las gafas de sol sobre la cabeza, sosteniendo una copa de champán mientras el Caribe se extendía detrás de él en un azul infinito. Sara estaba a su lado, envuelta en un nuevo collar de diamantes que yo nunca había visto antes. Inclinaba la barbilla hacia la cámara como si hubiera nacido en la realeza. Debajo de la foto había una descripción simple. Viviendo nuestra mejor vida. Sara acaba de firmar un contrato enorme. Hora de celebrar. Me quedé mirando esas palabras. ¿Un contrato enorme? Sara no había trabajado en más de un año. Lo último que supe fue que todavía estaba incursionando en proyectos independientes de diseño de interiores que apenas cubrían su factura de electricidad. Ahora, de repente, había firmado un contrato lo suficientemente grande como para financiar un crucero de $180,000, joyas de diamantes y catas de vino de primera categoría. No me cuadraba. Ni un poco. Escribí una respuesta breve. Felicidades. ¡Qué contrato! Los 3 puntos parpadearon durante mucho tiempo antes de que llegara su respuesta. Unos nuevos clientes a través de su trabajo de diseño. Es complicado, papá. No te preocupes por eso. Solo queríamos darnos un gusto. Complicado. Esa palabra pesaba en el aire. Daniel siempre la había usado cada vez que intentaba encubrir una mentira. Cuando era adolescente, sacando dinero del bolso de Margarita, había sido complicado. Cuando destrozó el viejo auto que le compré, había inventado una historia complicada sobre un amigo conduciendo. Ahora estaba aquí de nuevo, rechazando mis preguntas con la misma palabra, como si fuera un escudo mágico. Pero yo no era un tonto. Ya no. Dejé mi teléfono y aparté la avena. Se me fue el apetito. Mis pensamientos seguían volviendo a una sola cosa. La tarjeta de la empresa. Años atrás, cuando Daniel luchaba por encontrar trabajo estable, lo agregué como usuario autorizado en la tarjeta de crédito de mi negocio de construcción. Solo para emergencias, le había dicho. Gasolina si te quedas varado. Comida si te falta una semana. Eso es todo. ¿Entendido? Él había asentido, con los ojos brillantes de gratitud. Y por un tiempo creí que respetaba el límite. Pero luego comenzaron a aparecer pequeños cargos. Comida rápida, ropa, una estancia ocasional en un hotel.
Nada lo suficientemente grande como para pelear, pero lo suficiente para molestarme. Me dije a mí mismo que estaba bien, que era joven, todavía descifrando la vida. Confiaba en él. Ahora, mirando esas fotos, sabía exactamente de dónde había salido el dinero para este viaje, y estaba aterrorizado de confirmarlo. Aún así, no podía dejarlo estar. Tomé mi computadora portátil del estudio e inicié sesión en el sitio web del banco. Mis manos temblaban mientras escribía la contraseña. La pantalla de carga pareció tardar horas, aunque solo fueron unos segundos. Y entonces, ahí estaba. El primer cargo saltó inmediatamente. Línea de cruceros de lujo Royal, $96,450. La fecha coincidía exactamente con el día en que Daniel y Sara habían abordado el barco. Mi estómago dio un vuelco. Desplazándome más abajo, encontré más. Importadores de vinos finos, $6,875. Joyeros del Caribe, $15,200. Excursión privada en tierra, $4,990. Cada uno vinculado a los mismos lujos que Daniel había presumido con orgullo en sus fotos. Me presioné la mano contra el pecho, como si eso pudiera frenar el latido de mi corazón. En total, la suma era asombrosa. Superaba con creces los $180,000. Casi todo cargado en las últimas 2 semanas. Y cada compra se rastreaba hasta la tarjeta de crédito de la empresa. Mi tarjeta. La traición me golpeó como un golpe físico. No era solo dinero, era confianza. Eran años de sacrificio, horas de trabajo, noches pasadas lejos de mi familia para poder construir un negocio lo suficientemente fuerte como para mantenerlos. Y ahora, mi propio hijo lo había drenado, sonriendo mientras me robaba descaradamente. Me senté allí durante mucho tiempo, mirando la pantalla, tratando de encontrarle sentido. Mi muchacho, mi propia sangre, el mismo niño que una vez cargué sobre mis hombros en la feria del condado, el que lloró en mis brazos cuando murió su perro. ¿Cómo podía ese niño mirarme a los ojos, llamarme papá y luego robarme como un ladrón común? Traté de calmarme. Tal vez pensó que era un préstamo. Tal vez planeaba decírmelo más tarde. Tal vez realmente creía que estaba bien. Pero en el fondo, yo sabía la verdad. Esto no fue un error. Esto fue deliberado. Hice clic para abrir el estado de cuenta detallado, y mientras escaneaba línea tras línea, las mentiras se desmoronaron por completo. Restaurantes, spas, incluso un cargo de casino por $9,000. Nada de eso encajaba con la historia que me había contado. Nada de eso hablaba de una pareja trabajadora recompensándose después de años de sacrificio. Era pura indulgencia, alimentada por el dinero de otra persona. Mi dinero. Cerré la computadora portátil de golpe y me recosté en mi silla, mirando al techo. La ira que había hervido a fuego lento ayer, ahora ardía en mi pecho. Sentí mi cara enrojecer, mi pulso acelerarse. Pero más que ira, había algo más. Desilusión. Pensé en Margarita de nuevo, su voz en mi memoria. Suave y constante. Solo necesita tiempo, Ricardo. No te rindas con él. Le había dado tiempo, 34 años, y todo lo que tenía para mostrar era un hijo que me veía como nada más que una línea de crédito. El teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Daniel. Yendo a la exhibición de joyas esta noche, Sara le echó el ojo a algo especial. Ojalá estuvieras aquí, papá. Casi aplasté el teléfono en mi mano. Ojalá estuvieras aquí. La audacia de eso. Estaba quemando mi dinero, desfilando en un palacio flotante, y deseaba que yo estuviera allí para aplaudirlo. Escribí de vuelta con las manos temblando. Daniel, dime la verdad. ¿Cómo estás pagando todo esto? Una larga pausa. Luego. Papá, relájate. Sara consiguió un cliente en una ciudad costera importante. Mucho dinero. Es complicado. No te estreses por eso. Lo tenemos cubierto. Complicado. Ahí estaba de nuevo. La misma palabra, la misma mentira. Miré el mensaje hasta que mi visión se nubló. Luego dejé el teléfono y me puse de pie.
caminando por la cocina. Mi corazón martillaba mientras luchaba con la verdad. Esto no se trataba solo de dinero. Se trataba de respeto, de honestidad, sobre el vínculo entre padre e hijo. Y Daniel lo había destrozado. Finalmente, caminé de regreso al estudio y abrí el cajón donde guardaba mis registros comerciales, estados de cuenta bancarios, declaraciones de impuestos, contratos, años de mi vida en forma de papel. Los hojeé, mis manos aún temblaban, y me di cuenta con dolorosa claridad. Si Daniel podía hacer esto una vez, podría hacerlo de nuevo. Mientras tuviera acceso. Mientras yo mirara hacia otro lado, me dejaría seco. Me senté pesadamente en la silla y le susurré a la foto de Margarita en el escritorio. Lo siento, cariño. Lo intenté. Dios sabe que lo intenté, pero ya no es el niño en el que creías. El dolor era pesado, casi insoportable, pero debajo de él, una nueva determinación comenzó a tomar forma. Esto ya no se trataba de salvar a Daniel. Esto se trataba de salvarme a mí mismo de la ruina financiera, de la humillación, de un ciclo de mentiras que había durado demasiado tiempo. Miré el teléfono de nuevo, la cara sonriente de Daniel en la cubierta del crucero, y supe lo que tenía que venir a continuación. Él pensaba que yo era demasiado viejo, demasiado débil, demasiado blando para contraatacar, pero estaba a punto de aprender la verdad más dura de todas. La paciencia de un padre puede ser larga, pero no es infinita. No esperé mucho después de descubrir los cargos. Mis manos aún temblaban cuando levanté el teléfono y marqué el número de Daniel. La rabia aún no había golpeado del todo. Todavía burbujeaba bajo mis costillas, atrapada entre la angustia y la incredulidad. Pero mi voz, cuando respondió, fue más aguda de lo que esperaba. «Daniel», dije, sin molestarme con cortesías, «dime la verdad. ¿Usaste la tarjeta de mi empresa para pagar este crucero?» Hubo una pausa en la línea, solo un segundo demasiado larga, antes de que su voz llegara, toda bravuconería alegre. «¿Papá? Oye, sí. ¿No es increíble? Estamos pasando el mejor momento de nuestras vidas aquí. Deberías ver...» «Daniel». Mi tono lo cortó. «No juegues conmigo. Estoy mirando mi cuenta ahora mismo. $96,000 a la línea de cruceros. 6,000 a un distribuidor de vinos. 15,000 a un joyero. ¿Usaste mi tarjeta?» El silencio se extendió. Casi podía escuchar su cerebro buscando una salida. Luego se rió, un sonido hueco y nervioso. «Papá, vamos. Eso no fui yo. Si esos cargos están en tu tarjeta, entonces alguien debe haberla hackeado. Deberías llamar al banco de inmediato». Una mentira. Suave, practicada, con la preocupación justa en su voz para sonar convincente para alguien que no lo conociera. Pero yo sí. Yo lo había criado. Había escuchado esos mismos tonos ensayados desde que era un adolescente mintiendo sobre tareas faltantes o llegadas tarde por la noche. Y en ese momento, supe con certeza que mi hijo me estaba mintiendo en la cara. Mi pecho se apretó como si una mano se hubiera cerrado alrededor de mi corazón. «No me insultes, Daniel. He visto las fotos, tú y Sara en la suite. Ella usando ese collar, el vino, las excursiones. Coinciden con los cargos al dólar. No te hackearon, me robaste». Su tono cambió rápido, la bravuconería rompiéndose en indignación. «¿Robar? ¿Hablas en serio? Soy tu hijo. ¿Por qué necesitaría robarte? Dios, papá, siempre asumes lo peor de mí. ¿Por qué no puedes simplemente estar feliz por nosotros por una vez?» Apreté el teléfono con más fuerza, mis nudillos blancos. «Porque sé lo que ganas. Sé lo que Sara gana o no gana. No tienen $180,000 por ahí. Y ahora mi tarjeta tiene $180,000 en cargos, todos coincidiendo con su supuesto viaje de ensueño. No me digas que es una coincidencia». Su voz se elevó, defensiva, aguda. «Mira, papá, tal vez la compañía de la tarjeta cometió un error. O tal vez alguien en la línea de crucero se equivocó, pero no fui yo. ¿De verdad crees que te haría eso?»
Las palabras golpearon como un cuchillo. ¿De verdad crees que te haría eso? Quería creerle. Que Dios me ayude. Una parte de mí todavía quería hacerlo. Pero la evidencia estaba justo frente a mí. Y peor aún, podía escuchar la mentira en su tono, la forma en que estiraba cada palabra, la falsa indignación. No estaba sorprendido, no estaba confundido, estaba acorralado. Sí, Daniel, dije en voz baja. Sí creo que me harías eso, porque acabas de hacerlo. Hubo otra larga pausa, rota solo por el sonido del viento azotando la cubierta del barco a través de su teléfono. Luego su voz volvió, más tranquila, casi enfurruñada. Estás haciendo un gran problema de la nada. Es dinero de la familia de todos modos. Lo que es tuyo es mío eventualmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué diferencia hace si uso un poco ahora? Eso fue todo. Mi corazón, ya agrietado, se astilló por completo. Me senté allí en un silencio atónito, mirando la pared mientras sus palabras resonaban en mi cabeza. Dinero de la familia de todos modos. Lo que es tuyo es mío eventualmente. Así era como me veía, no como su padre, no como el hombre que lo crió después de que su madre muriera, quien trabajó hasta dejarse las manos en carne viva para pagar su educación, sus autos, su alquiler. Para él, yo era una billetera ambulante, un pozo sin fondo de dinero que eventualmente sería suyo para saquear, me gustara o no. Tragué saliva con fuerza, mi garganta ardía. Daniel, dije lentamente, te di esa tarjeta para emergencias. No para cruceros, no para joyas, no para vivir una vida que no puedes permitirte. No solo cruzaste una línea, la borraste, me robaste y luego me mentiste en la cara. Suspiró, exasperado, como si yo fuera el irracional. Papá, deja de ser tan dramático. No es como si no pudieras permitírtelo. Tienes millones guardados. He visto la casa, el negocio, los autos. Estarás bien. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Los años de excusas que había inventado para él. Las veces que me dije que maduraría. La paciencia que había estirado más delgada que el papel. Todo se rompió en ese momento. ¿No lo entiendes, verdad? Susurré. Nunca se trató del dinero. Se trataba de confianza y la has destruido. Su voz se endureció. ¿Y qué? ¿Me vas a cortar? ¿Dejarme sin nada? ¿Por un crucero? Casi me reí, pero no había humor en ello. ¿Por un crucero? Daniel, no es solo el crucero. Son los años de tomar sin dar. Las mentiras. El derecho que crees tener. Esto. Señalé la pantalla brillante de la computadora portátil, aunque él no podía verla. Esto fue la gota que derramó el vaso. Por un momento, ninguno de los dos habló. Podía escuchar voces de fondo, música, la risa ahogada de otros pasajeros. Y luego Daniel dijo, frío y plano, ¿sabes qué, papá? Si quieres convertirme en el villano, bien. Pero no esperes que me disculpe por querer una vida mejor de la que tú tuviste jamás. Las palabras cortaron profundo. Quería gritar, recordarle que todo lo que tenía, cada oportunidad, cada techo sobre su cabeza venía de mí. De mi sudor, mi espalda, mis manos ampolladas en madera y herramientas. Pero no grité. En cambio, sentí que la furia se asentaba en mi pecho como piedra. Disfruta tu crucero, Daniel, dije, mi voz tranquila casi inquietantemente. Porque cuando regreses, las cosas serán muy diferentes. Colgué antes de que pudiera responder. Mi mano temblaba mientras dejaba el teléfono, pero mi determinación era firme. El dolor seguía allí, pesado y crudo. Pero debajo de él, la ira ardía más caliente que nunca. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el patio que había cortado cada sábado durante décadas. El vecindario estaba tranquilo, el mundo exterior en paz, pero dentro de mí rugía una tormenta. Daniel pensaba que yo era débil. Pensaba que podía mentir, robar y manipular, y yo siempre perdonaría, siempre pagaría, siempre jugaría al tonto. Pero estaba equivocado.
Por primera vez en años, no iba a limpiar su desastre. No iba a cubrir sus huellas. No iba a ser el cajero automático sin fin que él pensaba que era. Iba a enseñarle una lección que nunca olvidaría. Y ese pensamiento, oscuro y amargo como era, trajo consigo una extraña y constante calma, porque ahora la ira tenía un propósito. Después de colgarle a Daniel, la casa cayó en un silencio tan pesado que presionaba contra mis oídos. Mi mano aún temblaba por la llamada, pero no era debilidad, era energía, pura, cruda, energía hirviendo a fuego lento. Por primera vez en años, no era yo quien se apresuraban a arreglar las cosas, a excusarlo, a suavizar el golpe. Por primera vez, iba a dejar que sintiera el peso de sus propias acciones. Me senté de nuevo en el escritorio, acerqué la computadora portátil y volví a abrir la pantalla de la cuenta bancaria. Cada cargo me devolvía la mirada como una cicatriz. 96,000 por la suite, miles por joyas, vino, excursiones, unas vacaciones de reyes construidas sobre mi espalda sin mi consentimiento. Hice clic fuera de la cuenta y abrí otra ventana. Mi cursor se cernía sobre el sitio web de la línea de cruceros. Mi dedo tamborileaba contra el ratón, firme ahora. Si Daniel quería vivir como la realeza, entonces también aprendería qué se siente cuando cae la corona. El número de servicio al cliente brillaba en la pantalla. Marqué. Línea de cruceros de lujo Royal. Habla Andrea. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas noches, dije, manteniendo mi voz tranquila, profesional, de la forma en que solía sonar al negociar contratos. Necesito cancelar una reserva. Suite presidencial, viaje por el Caribe, bajo el nombre de Daniel. La tarjeta en el archivo es mía. Los cargos no fueron autorizados. Sí, señor. ¿Puedo ayudar con eso? ¿Me da el número de confirmación? Lo leí del estado de cuenta bancario. Hubo una pausa mientras su teclado hacía clic. Muy bien, señor. Veo la reserva. Debido a que esto está dentro de las fechas del viaje, la cancelación no será reembolsable. Está bien, dije. Cancélela de todos modos. Entendido. La suite será liberada inmediatamente. Las palabras se sintieron como un bálsamo en una herida. Uno por uno, desmantelaría su reino de mentiras. Luego vinieron las joyas. Busqué el número de Joyeros del Caribe, el mismo nombre de tienda que había visto en el estado de cuenta. El hombre en la línea fue educado, su acento marcado. Sí, señor. La compra se realizó ayer. Un collar de diamantes y aretes a juego. ¿Está diciendo que esto fue fraudulento? Correcto, dije. Cancele la orden. Ponga los artículos de nuevo en inventario. Yo me ocuparé de la compañía de la tarjeta de crédito con respecto a la devolución del cargo. Otro clic de teclas. Hecho, señor. La orden está cancelada. Vino, excursiones, paquetes de spa, uno por uno. Rastreé a cada proveedor y le quité la alfombra bajo los pies a la fantasía de Daniel y Sara. Pasé horas al teléfono, el reloj pasando la medianoche, la casa tranquila excepto por mi voz constante desmantelando su indulgencia. Para cuando colgué con el último proveedor, sentí una calma que no había sentido en años. Era la calma de un hombre que había dejado de huir de la verdad. El paso final fue la tarjeta misma. Inicié sesión de nuevo en el banco, navegué a usuarios autorizados y miré el nombre. Daniel. Dudé por un momento, un nudo subiendo en mi garganta. Luego hice clic en eliminar. El sistema preguntó, ¿está seguro? Presioné confirmar. Un simple clic, pero con él, terminaron décadas de permitirlo todo. Cerré la computadora portátil y me recosté, mirando al techo. Por una vez, no me sentí como el tonto. Me sentí como un hombre reclamando su dignidad. Y luego esperé. 3 días después, llegó la tormenta. Comenzó con una foto. Un compañero de trabajo de Christian me envió una captura de pantalla de un sitio de chismes. El titular decía, «El crucero de ensueño de una pareja adinerada se convierte en pesadilla». Debajo había una foto de Daniel y Sara parados en un muelle, con el equipaje apilado a su alrededor.
Sus rostros estaban torcidos por la incredulidad, su ropa arrugada. Hice zoom y casi me reí entre dientes. La misma Sara que se había publicado envuelta en diamantes, ahora estaba parada en pantalones deportivos y sandalias, su cabello hecho un lío enredado. Daniel estaba en su teléfono, sin duda gritándole a cualquier representante de servicio al cliente que pensara que podía arreglar su vida. El artículo explicaba todo. Su suite había sido cancelada inesperadamente. Sus tratamientos de spa, sus excursiones en tierra, todo desaparecido. Incluso su reserva de alquiler de auto se había esfumado. Sin ningún otro lugar a donde ir, se vieron obligados a reservar un hostal lúgubre a unas pocas cuadras del puerto. La foto mostraba el letrero. Posada del Puerto Económico. $39 la noche. Pintura descascarada, neón parpadeante, muy lejos de los candelabros y el champán. ¿Y la cereza del pastel? Los paparazzi los habían fotografiado arrastrando sus maletas adentro, su humillación plasmada en todo Internet. Me recosté en mi sillón reclinable, con el café humeante en la mano, y dejé que la satisfacción me invadiera. Esto no era una venganza mezquina, esto era justicia. Durante años, Daniel había vivido de mis sacrificios, escupiendo sobre mi estilo de vida modesto mientras exigía más. Ahora, finalmente, estaba probando la amargura de las consecuencias. No llamé, no envié mensajes de texto. Simplemente esperé. Al atardecer, comenzaron las llamadas. Mi teléfono vibró una docena de veces. El nombre de Daniel se iluminaba en la pantalla una y otra vez. Dejé que sonara. Finalmente, llegó un correo de voz. Su voz era frenética. «Papá, algo anda mal. El hotel dijo que nuestra reserva fue cancelada». «¿Las excursiones también?» Dijeron que el titular de la tarjeta llamó. «¿Fuiste tú?» «No, eso es una locura. Mira, llámame, por favor». Dejé el teléfono y sonreí. Al día siguiente, otra ola. Más llamadas, más mensajes de texto. La desesperación se agudizó. «Papá, esto no es gracioso. Estamos atrapados en un basurero. Sara está enloqueciendo. La prensa está en todas partes. Si hiciste esto, deshazlo ahora mismo». Aún así, esperé. Al tercer día, su tono cambió a ira. «¿Crees que esto prueba algo? ¿Crees que me estás enseñando una lección? Todo lo que has hecho es humillar a tu propia familia. ¿Sabes cómo nos hace ver esto?» Sacudí la cabeza casi riendo. ¿Cómo nos hace ver? Como si la reputación, y no la integridad, fuera el verdadero crimen. Al quinto día, la ira se rompió. Llegó un nuevo correo de voz, la voz de Sara sollozando de fondo. «Papá, por favor, no podemos soportar esto más. Te pagaremos. Solo arréglalo, por favor». Pero no lo hice, porque esta vez, el silencio fue mi respuesta. La espera no fue fácil. Cada instinto paternal en mí quería correr a rescatar, hacer que todo estuviera bien. La voz de Margarita resonaba en mi cabeza. «Sigue siendo tu muchacho». Pero me obligué a recordar la mirada en su rostro cuando dijo, «Es dinero de la familia de todos modos. Lo que es tuyo es mío, eventualmente». Ese no era un niño. Ese era una sanguijuela que había confundido el amor con la debilidad. Así que me senté en mi porche cada tarde, bebiendo café mientras el sol se hundía bajo el horizonte, y esperé a que la furia se extinguiera. Conocía a Daniel. Conocía las etapas. Negación, ira, negociación, y sabía que llegaría la etapa final. Humillación. Cuando el artículo circuló por la ciudad, los vecinos comenzaron a susurrar. Algunos incluso me lo enviaron directamente, sin darse cuenta de que yo lo había orquestado todo. «¿No es ese tu hijo?», preguntaban, sonriendo con malicia. «Sí», respondía simplemente. «Ese es mi hijo». Pero en mi corazón, sabía que no estaba actuando como tal. Y así esperé. Tranquilo, constante, paciente. Porque por primera vez en décadas, los papeles se habían invertido. Daniel era el que estaba tambaleándose, suplicando ayuda, y yo era el que tenía el control. Y no tenía intención de soltarlo.
La primera llamada que realmente contesté llegó al 6.º día. Mi teléfono había estado vibrando durante casi una semana. El nombre de Daniel parpadeando en la pantalla como una sirena que me negaba a escuchar. Pero esa mañana, mientras estaba sentado en el porche con una taza de café humeante, decidí contestar. No porque quisiera escuchar sus excusas, sino porque quería escuchar el sonido de su pánico. En el momento en que presioné el botón, su voz estalló, aguda y ronca. «Papá, ¿qué demonios hiciste? Dime que no cancelaste la suite. Dime que no nos hiciste esto». No respondí de inmediato. Bebí mi café y dejé que el silencio colgara. «¿Papá?» Su tono se quebró, mitad furia, mitad desesperación. Fuimos humillados. ¿Entiendes? Humillados. Sara está llorando sin parar. La prensa nos atrapó arrastrando nuestras maletas a un basurero de hostal. Somos el hazmerreír. Tú. Su respiración se aceleró, como si se estuviera ahogando con sus propias palabras. Nos arruinaste. Arruinaste todo. Finalmente, hablé. Mi voz nivelada. No te arruiné, Daniel. Tú hiciste eso tú mismo cuando me robaste. Gruñó en el auricular, un sonido más animal que humano. ¿Robar? Es dinero de la familia. Tienes millones sentados allí mientras nosotros luchamos. No lo entiendes, papá. Siempre has usado el dinero para controlarme. No querías que tuviera esta vida porque estás celoso. Admítelo. Estás celoso de que finalmente viva mejor de lo que tú viviste jamás. Cerré los ojos, la rabia chispeando caliente en mi pecho. Celoso. Esa palabra sabía a ácido. ¿Celoso de qué? ¿De un hombre niño chupándole la sangre a su padre, fingiendo ser un rey con la corona de otro hombre? Aún así, no dije nada. Sabía que si dejaba que mi ira se derramara, solo alimentaría su fuego. Mi silencio debió frustrarlo porque su voz se elevó más aguda, casi histérica. Esto es tóxico, papá. Eres tóxico. Sara y yo hemos terminado con tu manipulación. ¿Crees que puedes mover los hilos para siempre? ¿Adivina qué? Acabas de perder a tu hijo. Para siempre. Y luego la línea se cortó. Me senté allí durante mucho tiempo, el teléfono pesado en mi mano, las cigarras zumbando en el aire de verano. Él pensaba que esas palabras me destrozarían. Tal vez alguna vez lo hubieran hecho, pero no ahora. No después de todo lo que había descubierto. Más tarde esa tarde, mi teléfono vibró de nuevo. No una llamada esta vez, sino notificaciones. Docenas de ellas. Fruncí el ceño y abrí la primera. Un amigo me había etiquetado en una publicación. Mi estómago cayó mientras leía. Ahí estaba él, Daniel. Sentado en una cama en esa lúgubre habitación de hostal, Sara a su lado, con lágrimas surcando su rostro. Había apoyado el teléfono en algo y estaba grabando, transmitiendo en vivo. «Chicos», comenzó con la voz ronca, «necesito hablar sobre lo que nos está pasando. Sobre mi papá». Sara sorbió ruidosamente para la cámara. «Mi padre», continuó Daniel, «siempre ha sido controlador. Al crecer, nada de lo que hacía era lo suficientemente bueno. Mantuvo el dinero sobre mi cabeza para tenerme bajo su pulgar. Y ahora, señaló alrededor de la habitación en mal estado. Ahora ha saboteado nuestra luna de miel. Llamó a la línea de cruceros, a los hoteles, incluso a los restaurantes, y canceló todo. Porque no podía soportar verme feliz. Porque no podía soportar verme independiente. Mi mandíbula se tensó. Independiente. Usando mi tarjeta, mi dinero, mi sudor. Si eso era independencia, entonces los cerdos podían volar. La voz de Daniel vaciló lo suficiente para parecer auténtica. Esto no se trata solo de dinero. Esto se trata de abuso emocional. Mi papá ha usado las finanzas como un arma toda mi vida. No quería que yo tuviera una vida mejor que él. Así que la destruyó, por despecho. Sara se inclinó, el rímel corriendo por sus mejillas. Estamos viviendo en un motel con moho en el techo por su culpa. ¿Quién le hace eso a su propio hijo? Casi aplasté el teléfono en mi agarre.
Los comentarios fluían rápido. Los padres tóxicos son lo peor. Córtalo por completo, hermano. Demándalo por daños emocionales. Cientos de extraños que no sabían nada de la verdad estaban repentinamente convencidos de que yo era un monstruo. Publicación tras publicación apareció en los días siguientes. Daniel compartió capturas de pantalla de nuestro historial de llamadas con leyendas como «Noten cómo no me responde». Táctica de control clásica. Sara publicó una selfie de primer plano llorando con la leyenda. Cuando tu suegro arruina tu vida porque no puede soportar verte sonreír. Mi nombre no era tendencia, pero en nuestra pequeña ciudad, la noticia viajó rápido. En la tienda de comestibles, capté susurros. En la iglesia, las miradas se demoraron más de lo habitual. Un vecino incluso preguntó suavemente si todo estaba bien en casa. No dije nada, porque por muy furioso que me pusiera, por muy humillante que fuera ser pintado como un abusador por mi propia sangre, ya había decidido que esta era la última vez que Daniel tendría ese poder sobre mí. Él pensaba que estaba ganando, ahogándome en falsas acusaciones, jugando a la víctima para que el mundo lo viera. Pero yo estaba jugando un juego más largo, uno más silencioso. En mi estudio, la carpeta legal esperaba, los documentos del fondo fiduciario, el testamento, toda la prueba de lo que venía, y cada palabra odiosa que me lanzaba solo endurecía más mi determinación. Esa noche me serví un vaso de whisky y me senté junto a la chimenea, aunque hacía demasiado calor para encender fuego. El silencio de la casa me presionaba, pero no era soledad lo que sentía. Era claridad. ¿Mi hijo quería llamarme tóxico? Que así sea. ¿Quería decirle al mundo que yo era controlador? Bien, porque pronto aprendería lo que significaba cuando el hombre al que llamaba cajero automático finalmente apagaba la máquina. Y mientras miraba hacia la oscuridad, le susurré a la foto de Margarita en la repisa. Esta es la última vez, cariño. Nunca me volverá a humillar. La mañana después de la transmisión en vivo de Daniel, me desperté más temprano de lo habitual. El sol apenas había asomado sobre los robles, pero yo ya estaba vestido con mi mejor traje. Corbata anudada, elegante, zapatos de cuero lustrados. Habían pasado años desde que puse tanto esfuerzo en mi apariencia para una sola mañana. Pero este no era un día cualquiera. Este era el día en que recuperaría el control de mi vida, mi legado y mi dignidad. Durante semanas, Daniel me había pintado como un villano ante cualquiera que quisiera escuchar. Pensaba que me había humillado, acorralado con mentiras y culpa, pero no entendía una cosa. Yo tenía algo que él no: documentación, paciencia y la fuerza de voluntad para tomar decisiones que durarían mucho después de que sus rabietas se desvanecieran. A las 9 en punto, entré en Hernández y Asociados, abogados. El vestíbulo olía levemente a cuero y cedro, y la recepcionista, una joven llamada Clara, me saludó calurosamente. «Buenos días, señor Ricardo». El abogado Hernández lo verá de inmediato. Asentí, y la seguí por el pasillo. Jaime Hernández había sido mi abogado durante casi 20 años. Me había visto a través de acuerdos comerciales, una disputa de zonificación complicada e incluso el patrimonio de Margarita después de su fallecimiento. Si había alguien en quien confiara para manejar lo que estaba a punto de hacer, era él. Cuando entré en su oficina, Jaime se levantó de detrás de su escritorio de caoba y extendió la mano. «Ricardo», dijo, con voz firme, «pareces un hombre que ha tomado una decisión». «La he tomado», respondí con firmeza. Nos sentamos y coloqué una gruesa carpeta de estados de cuenta bancarios impresos y capturas de pantalla sobre el escritorio. Jaime se ajustó las gafas y los hojeó lentamente, con el ceño fruncido mientras leía. «¿Todos estos son cargos hechos por Daniel?», preguntó finalmente. «Hasta el último», dije. «Crucero, joyas, vino, excursiones, todo cargado a mi cuenta comercial sin permiso». No admitió nada, me mintió directamente a la cara. Luego se conectó a internet para llamarme tóxico.
Me ha estado robando descaradamente, Jaime, y me he terminado de jugar al tonto. Jaime asintió, recostándose en su silla con los dedos entrelazados. ¿Y qué quieres hacer? No dudé. Quiero cancelar el fondo fiduciario. Cada centavo. La cuenta de $1.000.000 que reservé para Daniel cuando cumpliera 35 años, bórralo de ella por completo. Y lo quiero fuera de mi testamento. Sin casa, sin ahorros, sin inversiones, nada. La expresión de Jaime no cambió, pero vi un destello de aprobación en sus ojos. Ese es un paso serio, Ricardo. Irreversible, a menos que lo cambies de nuevo más tarde. ¿Estás seguro? Me incliné hacia adelante, mi voz baja pero inquebrantable. Nunca he estado más seguro de nada. Durante años, me he dicho a mí mismo que superaría este sentido de derecho, que tal vez estaría a la altura de las circunstancias, pero no lo ha hecho. Solo ha empeorado. Cada regalo se convirtió en una exigencia. Cada mano amiga se convirtió en una muleta. ¿Y ahora? Es un ladrón, simple y llanamente. Y los ladrones no son recompensados. Jaime asintió. ¿Y a quién quieres como tu beneficiario en su lugar? Respiré hondo. Cristian. Se lo ha ganado. Cada parte de ello. Imágenes de Cristian pasaron por mi mente. Trabajando largos turnos en la fábrica, llegando a casa con sus hijos con una sonrisa cansada, rechazando dinero extra mío porque quería valerse por sí mismo. Ese era el hombre que merecía llevar mi legado adelante, no Daniel, quien pensaba que la herencia era un derecho, no un regalo. Jaime sacó un nuevo juego de papeles de su cajón. Muy bien, pongámonos a trabajar. Durante la siguiente hora, fuimos línea por línea, documento por documento. Jaime explicó el lenguaje legal, las ramificaciones, la finalidad de cada cambio, y con cada inicial, cada firma, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Primero vino el fondo fiduciario. La cuenta actualmente tiene $1.000.000, destinado para el cumpleaños número 30 de Daniel. Si lo reasignamos a Cristian, él será el único beneficiario tras tu fallecimiento. ¿Estás seguro? Presioné mi bolígrafo firmemente contra el papel. ¿Seguro? Oh. Mi firma se extendió por la línea, y con ella, la red de seguridad de Daniel se desvaneció. Luego vino el testamento. Jaime puso el borrador actualizado frente a mí. Tu testamento actual divide el patrimonio equitativamente entre Daniel y Cristian. El borrador revisado nombra a Cristian como el único heredero. Eso incluye la casa, el negocio de construcción, las inversiones y la propiedad en el interior del país. Valor estimado, $5.000.000. Dejé escapar un largo suspiro. 5 millones. La culminación de décadas de trabajo, sudor y sacrificio. Y estaba a punto de quitarlo de las manos de un hijo que me veía como un cajero automático ambulante, y ponerlo firmemente en las manos de quien me respetaba. Recogí el bolígrafo de nuevo. Mi mano temblaba, pero no de duda, de alivio, de la finalidad de ello. Con una floritura firmé. Ahí está, dije, deslizando el papel de vuelta a Jaime. Está hecho. Jaime asintió lentamente. Será notificado legalmente. ¿Entiendes eso, verdad? Sabrá exactamente lo que has hecho. Bien, dije, mi voz firme. Quiero que lo sepa. Quiero que entienda que sus acciones tienen consecuencias. Quería independencia de mí. Ahora la tiene, permanentemente. Jaime se recostó estudiándome. He visto a muchos padres luchar con decisiones como esta. Algunos se arrepienten más tarde. ¿Crees que te arrepentirás? Miré por la ventana donde el horizonte de la ciudad se extendía contra un cielo azul claro. No, dije con firmeza, porque el arrepentimiento es para hombres que tenían otra opción. Daniel tomó la decisión por mí. Yo solo estoy cumpliendo. Cuando salí de la oficina ese día, la carpeta bajo mi brazo se sentía más pesada que el hierro. Pero mi pecho se sentía más ligero de lo que lo había hecho en años. Los documentos en el interior representaban libertad.
No solo libertad financiera, sino libertad de las cadenas de culpa y manipulación que Daniel había envuelto a mi alrededor durante décadas. Caminé hacia mi camioneta, deslicé la carpeta en el asiento del pasajero y me senté allí por un momento, con las manos en el volante. Por primera vez, sonreí. Daniel pensaba que había ganado cuando me humilló en Internet. Pensaba que me había pintado en un rincón, pero no había contado con una cosa: la determinación silenciosa de un hombre que había pasado toda su vida construyendo algo de la nada. Y ese hombre acababa de asegurarse de que Daniel nunca viera un centavo de ello. En el camino a casa, llamé a Christian. Respondió al segundo tono. «Hola, papá. ¿Todo bien?» Sonreí al escuchar su voz, firme, centrada. Nada como los tonos frenéticos de su hermano. «Todo está más que bien, hijo. Acabo de salir de la oficina de Jaime. Hice algunos cambios, grandes». «¿Qué tipo de cambios?», preguntó con cautela. «Del tipo que asegura que todo lo que he construido, todo por lo que tu madre y yo nos sacrificamos, vaya a la persona correcta. Es tuyo ahora, Christian. El fideicomiso, el negocio, la casa, todo el patrimonio. $5 millones, todo». La línea quedó en silencio por un largo momento. Luego Christian habló, su voz espesa de emoción. «Papá, no sé qué decir». «Di que lo honrarás», le dije. «Di que lo llevarás adelante, porque te lo has ganado. Siempre lo has hecho». «Lo haré», dijo firmemente. «Sabes que lo haré». «Pero papá, ¿qué pasa con Daniel?». Suspiré. Daniel hizo su cama. Ahora puede acostarse en ella. Esto no se trata de castigarlo. Se trata de recompensarte a ti. Eres el hijo que mostró respeto, que trabajó duro, que vivió con integridad. Y eso es lo que este nombre familiar merece». Christian se quedó callado de nuevo. Luego dijo suavemente: «Gracias, papá. Te haré sentir orgulloso». «Ya lo has hecho», dije, con la garganta apretada. Mientras colgaba y giraba por el camino familiar hacia casa, sentí algo que no había sentido en años: paz. Daniel podía gritar, mentir, manchar mi nombre todo lo que quisiera. Pero cuando el polvo se asentara, cuando los abogados le entregaran ese aviso, sabría la verdad. Sabría que su sentido de derecho le había costado todo. Y yo sabría que el trabajo de mi vida, $5 millones, décadas de sudor, sangre y sacrificio, estaba a salvo en las manos del hijo que realmente lo merecía. La carta salió 2 semanas después de que firmé los papeles. La oficina de Hernández envió por correo a Daniel el aviso oficial: el fondo fiduciario revocado, su nombre eliminado de mi testamento, y Christian listado como único heredero de mi patrimonio de $5 millones. Sabía que el día que abriera ese sobre sería feo. No tuve que esperar mucho. Era un sábado por la tarde, el tipo de día que usualmente pasaba podando setos o sentado en el porche con un libro. El vecindario estaba tranquilo, niños en bicicletas pasando, un par de hombres cortando el césped a lo lejos. Entonces, exactamente a las 2:17 de la tarde, escuché el chirrido de neumáticos. Una camioneta negra se detuvo bruscamente contra la acera frente a mi casa. Las puertas se cerraron de golpe. Sara salió primero, con los tacones haciendo clic con enojo en el pavimento. Su cabello estirado hacia atrás tan fuerte que parecía doloroso. Daniel la siguió, con la cara roja, los puños cerrados. No necesité adivinar qué tenían en la mano. Podía ver el aviso legal arrugado en el agarre de Sara. Los golpes en mi puerta sacudieron el marco. «¡Abre, papá!». La voz de Daniel se quebró de rabia. «No puedes hacerme esto». No me apresuré. Puse mi taza de café en el mostrador. Me sequé las manos deliberadamente en un paño de cocina. Y solo entonces caminé hacia la puerta principal. Cuando abrí, se empujaron hacia adelante, casi tirándome hacia atrás, pero mantuve mi posición. Daniel irrumpió en el vestíbulo, agitando los papeles. «¿Qué demonios es esto?». Su voz era tan fuerte que resonó en las paredes. Sara se burló, entrando detrás de él.
¿Cortar a tu propio hijo de todo? ¿Dárselo todo a Christian? ¿Qué clase de padre hace eso? Cerré la puerta con calma y me apoyé en ella cruzando los brazos. El tipo de padre que se ha cansado de que le roben. La cara de Daniel se torció. ¿Robado? Te dije que esos cargos no fueron míos. Me reí entre dientes, no amablemente. Daniel, no me insultes. $96,000 para un crucero, 6,000 para vino, 15,000 para joyas. Cargos que se alinean perfectamente con las fotos que publicaste en línea. No necesité un detective para resolverlo. Sara puso los ojos en blanco dramáticamente. Estás obsesionado. Siempre lo has estado. Daniel merece ese dinero. Es dinero de la familia, después de todo. Eres viejo. Ni siquiera lo necesitas. ¿Cuál es el punto de acumularlo si no es para ayudar a tus hijos a vivir mejor? Me encontré con su mirada directamente. Confundes ayuda con limosnas. Hay una diferencia. Christian nunca me pidió más de lo que necesitaba, y siempre me pagó. Ustedes dos, por otro lado, piensan que el trabajo de mi vida es algún tipo de cajero automático que pueden patear cada vez que les apetezca. Daniel me señaló con un dedo, tan cerca que podía oler la sal en su piel. Deshazlo. Llama a tu abogado ahora mismo. Arréglalo, o te arrepentirás. Esa palabra, arrepentirse, encendió algo dentro de mí. Mi mandíbula se apretó, pero no levanté la voz. Quería que cada sílaba fuera lo suficientemente afilada para cortar. El único arrepentimiento que tengo, Daniel, es no haber hecho esto antes. Su pecho se agitaba. ¿Crees que eres duro? ¿Crees que puedes simplemente borrarme? No puedes borrarme, viejo. Soy tu hijo. Ser mi hijo no te da derecho a robarme. Disparé de vuelta. La sangre no borra la traición. Sara cruzó los brazos, su tono venenoso. Siempre has favorecido a Christian. Admítelo. Esta es solo tu excusa para convertirlo en el niño de oro y dejar a Daniel sin nada. Sacudí la cabeza lentamente. No, Sara. Esto no es favoritismo. Esto es responsabilidad. Christian se ganó mi confianza. Daniel la quemó. Los gritos debieron haberse llevado más lejos de lo que me di cuenta, porque cuando miré por la ventana, vi caras reuniéndose en la acera. Vecinos. El señor Klein de enfrente, la señora Patterson de al lado, incluso un par de adolescentes con sus teléfonos fuera, grabando. Daniel se dio cuenta también. Su cara se oscureció, bajó la voz, pero la ira se agudizó. Me estás avergonzando frente a todos. Me reí una vez, fríamente. No, Daniel. Te avergonzaste tú mismo cuando usaste mi tarjeta para unas vacaciones de $180,000. Y luego mentiste al respecto. Todo lo que hice fue traer la verdad a la luz. Sara dio un paso adelante, clavando su dedo manicurado en mi pecho. Eres cruel, vengativo. ¿Qué clase de padre deja a su hijo sin un centavo mientras otro hijo recibe millones? Aparté su mano, firme pero no violento. El tipo que se niega a recompensar el robo. El puño de Daniel se cerró. Por un segundo pensé que podría golpear. Todo su cuerpo temblaba, sus dientes apretados. Dio un paso adelante, con el pecho hinchado. Arregla esto ahora, o descubrirás qué pasa cuando me empujas demasiado lejos. Eso fue todo, la línea. El momento de la verdad. Me enderecé, mi voz tranquila pero lo suficientemente fuerte para que los vecinos escucharan. Adelante, Daniel. Muéstrales a todos. Muéstrales en qué clase de hombre te has convertido, porque la verdad es simple. Quien roba pagará el precio, incluso si es mi propia sangre. Las palabras resonaron claras, rebotando por el patio, directamente a los oídos de cada testigo. Vi la mano de la señora Patterson volar a su boca. El señor Klein sacudió la cabeza lentamente. Los adolescentes susurraban, grabando cada segundo. Daniel se congeló, con el pecho aún agitado. Sara tiró de su brazo, susurrando urgentemente.
La multitud afuera se hizo más espesa. La humillación era demasiada, y lo vi en sus ojos, la comprensión de que había perdido el control de la narrativa. Su rabia vaciló, reemplazada por una vergüenza que ardía más roja que su furia. Finalmente, Sara siseó. «Vámonos», tirando de él hacia la puerta. Él sacudió su brazo, pero no se resistió cuando ella lo empujó afuera. En el umbral, se volvió, con la cara torcida en una máscara de rabia y humillación. «Esto no ha terminado, papá». «Sí, lo ha hecho», dije firmemente, mi voz constante. «Tú te aseguraste de eso». Irrumpieron por el camino, las puertas de la camioneta cerrándose como truenos. Los vecinos miraban abiertamente ahora, algunos murmurando, otros sacudiendo la cabeza. Los teléfonos capturaron toda la escena. Para cuando Daniel se alejó de la acera, dejando marcas de neumáticos en el asfalto, su reputación ya se estaba desmoronando. Me quedé en la puerta, viendo desaparecer la camioneta. Luego miré a la multitud. La señora Patterson captó mi mirada. Dio un pequeño asentimiento comprensivo antes de guiar a sus nietos de vuelta adentro. El señor Klein se demoró un momento. Luego levantó la mano en un medio saludo, como diciendo, «Bien por ti». Cuando la calle finalmente se despejó, cerré la puerta y me apoyé en ella. Mis manos temblaban, pero no de miedo, de liberación. Durante décadas, Daniel había tomado y tomado, confiado en que yo siempre limpiaría tras él. Durante años me había mordido la lengua, tragado mi orgullo y mantenido la paz. Pero ya no. Hoy, frente a Dios y a todos, había trazado la línea. Y por doloroso que fuera decir esas palabras, incluso si es mi propia sangre, eran la verdad. Caminé de regreso a la sala. Me serví un vaso de agua y me senté pesadamente en mi silla. La casa estaba tranquila de nuevo. El tipo de tranquilidad que usualmente picaba con soledad. Pero no esta vez. Esta vez, la tranquilidad era victoria. Daniel había dejado no solo mi casa, sino mi legado. Y mientras el polvo se asentaba, supe una cosa con certeza inquebrantable. Nunca me volvería a humillar. Fueron 3 semanas después de la confrontación en mi puerta principal cuando Daniel finalmente se comunicó de nuevo. Mi teléfono vibró tarde una noche mientras leía en el porche. Apareció un nuevo mensaje de texto, su nombre parpadeando en la pantalla. Lo miré durante mucho tiempo antes de abrirlo. «Papá, lo siento. Sara y yo hemos terminado. No puedo seguir viviendo así. Sé que te he lastimado, y sé que he cometido errores. Quiero cambiar. Por favor, dame una oportunidad para demostrarlo». Por un momento, me quedé sentado allí, las palabras borrosas en la pantalla. Nunca se había disculpado así antes, no sin excusas, no sin desvíos. No hubo explicación complicada, ningún intento de girar la historia, solo una admisión de culpa y una súplica de perdón. Pero no escribí una respuesta. No esa noche, ni al día siguiente tampoco. Porque después de todo, después del robo, las mentiras, la humillación pública, había aprendido que las palabras eran baratas, eran las acciones las que importaban. Y si Daniel realmente decía lo que escribió, entonces el tiempo, no las promesas, lo probaría. Así que dejé el mensaje sin respuesta. El silencio, decidí, sería la prueba. Cada mañana después de eso, me encontraba en el mismo lugar, sentado en el porche con una taza de café en la mano, viendo el sol extenderse por el patio. Las cigarras cantaban. La brisa susurraba a través de los robles. Y por primera vez en años, sentí paz, verdadera e inquebrantable paz. Pensé a menudo en Margarita en esos momentos tranquilos. Me preguntaba qué habría dicho si todavía estuviera aquí. Tal vez me instaría a perdonar más rápido, a suavizar los bordes de mi ira. Ella siempre creyó en las segundas oportunidades, pero también creía en la responsabilidad. Y creo que incluso si no lo admitiera directamente, estaría de acuerdo en que había hecho lo necesario. El nombre de Daniel todavía surgía en susurros por la ciudad, aunque no de la manera que él quería.
La gente recordaba las fotos, los gritos en mi puerta, la forma en que me había llamado tóxico en línea solo para terminar despojado de su herencia. La vergüenza tiene una forma de pegarse, y él estaba viviendo en ella ahora. Si elegía salir de ella, esa era su decisión, no la mía. Christian pasaba más a menudo. Cortaba el césped sin que yo se lo pidiera. Traía a sus hijos para alegrar la casa. A veces se sentaba conmigo por las tardes y compartíamos una cerveza. No había pretensión en él, ningún sentido de derecho, solo gratitud silenciosa y un respeto constante que nunca vaciló. Una noche, mientras los niños perseguían luciérnagas en el patio, Christian se volvió hacia mí y dijo: «Papá, no sé qué te dijo Daniel, pero lo que sea que haya hecho, solo debes saber que nunca daré esto por sentado». Puse mi mano en su hombro. «Lo sé, hijo. Por eso es tuyo». Y era verdad. Todo ello. La casa, el negocio, la tierra, los ahorros. $5 millones en sudor y sacrificio eran suyos ahora. Los papeles estaban firmados, sellados e inalterables. Mi legado no estaba solo en el dinero, sino en los valores que representaba. Trabajo duro, honestidad, respeto. Christian llevaba esos valores. Daniel los había abandonado. A medida que pasaban los días, me sentía más ligero. No más llamadas telefónicas exigiendo dinero. No más culpa por decir no. No más miedo de permitir un comportamiento que solo empeoraba con el tiempo. El silencio, una vez doloroso, se había convertido en mi compañero. Esa tarde, mientras el sol se hundía bajo en el horizonte, pintando el cielo en tonos de naranja y oro, me recosté en mi silla, con el café caliente en mi mano. Una sensación de calma me invadió. Durante tanto tiempo, había vivido bajo el peso del caos de Daniel. Ahora, finalmente, era libre. Tal vez algún día probaría ser digno de ser llamado mi hijo de nuevo. Tal vez no. De cualquier manera, estaba en paz con la elección que había hecho, porque mi legado estaba a salvo. Mi nombre familiar, el trabajo de mi vida, el fruto de décadas de labor, todo estaba en las manos de quien se lo había ganado. Y mientras los grillos comenzaban su canción vespertina y la última luz del día se desvanecía, me susurré a mí mismo: está hecho. Finalmente está hecho. Soy Ricardo. Mirando hacia atrás en todo, he llegado a entender una verdad. El amor sin límites no es amor en absoluto, es facilitación. Durante años, pensé que estaba siendo un buen padre al darle a Daniel todo lo que pedía, al rescatarlo cada vez que tropezaba. Me decía a mí mismo que estaba ayudando, pero en realidad, le estaba enseñando que no había consecuencias para la traición, ni límites a lo que podía tomar. Al final, casi me destruye, no solo financieramente, sino emocionalmente. Lo que he aprendido es que la lealtad familiar no excusa la deshonestidad, y la sangre no borra la responsabilidad. En todo caso, aquellos más cercanos a nosotros nos deben el más profundo respeto. Al finalmente trazar la línea, al decir basta, no estaba castigando a mi hijo, estaba protegiendo mi dignidad, mi legado y los valores que trabajé toda mi vida para defender. Christian me mostró que el respeto y el trabajo duro todavía importan, y me recordó el tipo de hombre que quería que fueran mis hijos. Mi historia es dura, pero conlleva una lección simple. Si no estableces límites, no tendrás relaciones, solo tendrás cadenas. Si te gusta esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.